Antes de estudiar el ciclo del musgo, veamos cuáles son las principales estructuras que van a dominar cada una de las etapas. El gametofito, que domina la fase haploide, y el esporofito, que domina la fase diploide. Si nosotros nos encontramos en un bosque, por ejemplo, donde haya musgo, todo lo que vemos verde representa el gametofito. Y en la parte superior de estructuras semejantes al tallo, como se escribe entre comillas casualmente porque son estructuras semejantes al tallo, están los órganos reproductores masculinos, que son los anteridios, y femeninos, arquegonios. Los anteridios van a producir anterozoides, que son nada más que espermatozoides biflagelados, mientras que el arquegonio contiene en su base a la ovocélula. El esporofito surge del gametofito y se encuentra siempre unido a él ya que depende nutricionalmente del gametofito. En el extremo del filamento, es decir, del esporofito, se encuentra el esporangio que va a contener, como veremos posteriormente, dependiendo del estadio, las células madres de espora o directamente ya las esporas que van a ser liberadas para dar lugar nuevamente a la generación gametofítica, como veremos en detalle. En esta diapositiva se muestra nuevamente un musgo. Fíjense cómo tenemos el gametofito haploide, que es mucho más grande, como les decía anteriormente, que el esporofito, que representa la estructura o la fase diploide. También la fase haploide gametofítica, como les decía hace un momento, es la que prevalece en el musgo. Y el esporofito vive siempre sobre el gametofito, del cual depende nutricionalmente. Al costado se muestra otra fotografía con el gametofito, el esporofito con sus setas, ya vamos a ver bien las estructuras, y el esporangio, que va a contener las células madres de esporas o las esporas dependiendo de las etapas. Y se hace un zoom de las estructuras semejantes al tallo, perdón, a las hojas del gametofito, y vamos a ver que están constituidas por células fotosintéticas vivas y células muertas que se especializan en el almacenamiento de agua. ¿Sí? La combinación de estas dos estructuras, de células vivas y de células muertas, le va a conferir al musgo una característica esponjosa, que es fácil de notar cuando pisamos el musgo. Veamos ahora sí el ciclo de vida del musgo. Como dijimos anteriormente, en el musgo los gametofitos son mucho más grandes que los esporofitos y tienen una vida más prolongada. Por lo tanto, los esporofitos van a estar presentes solo en una etapa, en una pequeña etapa del ciclo, como puede verse en la parte inferior del esquema. Ahora bien, cuando las esporas haploides que surgieron en los esporangios por el proceso de meiosis se dispersan, ¿sí? Y llegan a un ambiente apropiado, que generalmente es un suelo húmedo, germinan y crecen por mitosis para generar los gametofitos, ¿sí? Como estructura final. Esas esporas, en la primera etapa, lo que van a hacer va a ser producir una masa de filamentos ramificados, eso lo hacen por mitosis, y esa estructura toma el nombre de protonema. ¿Sí? Ese protonema absorbe agua y minerales, ¿sí? Y origina una o más yemas que van a formar lo que denominamos el gametóforo, que es la estructura productora de gametos. Es decir, que el protonema y el gametóforo van a constituir el gametofito, que es haploide. Acá fíjense que en el gametofito, tanto masculino como femenino, como se muestra en el esquema, vamos a encontrar rizoides, que son filamentos celulares que fijan el gametofito al suelo. Pero al no estar compuesto por tejidos y no tener haces conductores, no tienen un papel así, digamos, como importante en la absorción de agua y de nutrientes.
Ahora bien, volvamos al gametofito maduro. En ellos se van a producir los gametos, que van a estar recubiertos por el tejido protector. Un gametofito puede tener varios gametámeros. Por ejemplo, las ovocélulas son producidas individualmente en los arqueonios, mientras que en los anteriores, fíjense en el esquema, se van a producir muchos gametos masculinos. Esto lo podemos comparar con las dos fotografías que tenemos al costado, que son al microscopio óptico y son cortes transversales de anteridios y arqueonios, donde todo lo que está en azul en el anterior representaría los espermatozoides, mientras que fíjense que en el arqueonio encontramos solamente una ovocélula. ¿Sí? Ahora bien, en algunas biofitas solamente ocurre que son bisexuales, ¿sí? Y en los musgos, específicamente, los anteridios y los arquegonios van a encontrarse separados. Y el agua es un requisito fundamental para el proceso de fecundación. ¿Por qué? Porque los anterozoides, que recuerden que habíamos dicho que eran biflagelados, tienen que nadar a través de una película de agua para alcanzar el arqueonio y a la célula, al gameto femenino, que es la ovocélula. ¿Sí? Y aquí van a aparecer una suerte de señales, ¿sí? Que son quimioatractantes de los espermatozoides hacia el arquegonio, ¿sí? Para que se produzca la fecundación, ¿sí? Entonces, este, fíjense que la fecundación se produce siempre dentro del arquegonio. La célula femenina no sale del arquegonio, ¿sí? Y por lo tanto el arquegonio va a ser la estructura del gametofito que va a permanecer después de la fecundación, que es cuando sobreviene la etapa diploide, es decir, la esporofítica. Entonces tenemos que se forma el cigoto, que se divide mitóticamente, continúa creciendo, como explicábamos en las características generales, se forma un embrión joven dentro del arquegonio, ¿sí? Y posteriormente se va a formar un esporofito joven. Esos esporofitos jóvenes se caracterizan por ser fotosintéticos. Sin embargo, el esporofito siempre va a permanecer unido al gametofito, porque a partir del gametofito se va a nutrir no solamente con aguas y minerales, sino también con aminoácidos o puede ser con hidratos de carbono. Entonces veamos cómo está formado un esporofito, ¿sí? Que fíjense que es la parte, la etapa, digamos, esta de etapa diploide, es la única etapa que está dominada pura y exclusivamente por el esporofito. Ese esporofito va a tener un pie, ¿sí? Una seta y en el extremo va a tener un esporangio. El pie es el que va a conectar el esporangio con el arquegonio, para tomar los nutrientes, como hemos dicho anteriormente. La seta, que es una estructura semejante al tallo, hace de conductor de nutrientes desde el arquegonio hacia el esporangio, también denominado cápsula, en donde se van a generar en determinado momento las esporas por meiosis de células madres de esporas. En general, en el musgo se liberan aproximadamente 50 millones de esporas, ¿sí? De tal manera de asegurar, digamos, que esas esporas caigan en un ambiente apropiado, ¿sí? Sean dispersadas por el viento, caigan en un ambiente apropiado y puedan dar lugar a nuevas plantas. Ahora bien, con respecto a la cápsula o esporangio, cuando ésta está inmadura, se cubre de tejidos del gametofito y va a formar una estructura que se denomina caliptra, como puede verse en el esquema. Esa caliptra se pierde cuando la cápsula madura. En la parte superior de la caliptra vamos a encontrar unas estructuras, como se observa en el microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Unas estructuras en forma de anillo de diente, y eso se llama peristoma.
que va a permitir que se liberen gradualmente esos 50 millones de esporas y sean dispersados por el viento. Ahora bien, yo les he dicho que los esporofitos se caracterizan por ser fotosintéticos y al ser fotosintéticos presentan estomas. Eso les va a permitir que puedan realizar intercambio gaseoso, es decir, liberar oxígeno, captar dióxido de carbono y también eliminar agua. Al igual que en las plantas superiores, esos estomas van a tener el mismo mecanismo de apertura y cierre dependiendo de las condiciones ambientales de disponibilidad de agua y de temperatura. Bueno, ahora vamos a ver el ciclo de vida de los helechos, que ya pertenece al grupo de las plantas vasculares. Pero antes de esto, quisiera autocorregirme algo que dije en la diapositiva anterior. Yo les había dicho que a la derecha se mostraban cortes transversales de anteridios y arquegonios. En realidad son cortes longitudinales. Bueno, las briófitas, han colonizado la Tierra durante los primeros 100 millones de años y actualmente ese papel lo cumplen las plantas vasculares. Las plantas vasculares sin semillas actuales nos dan un indicio sobre la evolución de las mismas durante una etapa geológica que es el Carbonífero, que es cuando comenzaron estas plantas a diversificarse, mientras que las plantas con semillas aún no habían evolucionado. Debido a las características, digamos así, de los anterozoides, de los helechos y de otras plantas sin semillas, y a la fragilidad que tienen los gametofitos, estas plantas, o sea, los helechos, se encuentran generalmente habitando ambientes húmedos. Esto indicaría que antes de la aparición de las plantas con semillas, la vida en la Tierra estuvo limitada solamente a estos tipos de hábitats. En general, las plantas vasculares presentan ciclos de vida con dominancia de generación esporofítica, haces de conducción, presencia de raíces, hojas, incluidas aquellas hojas que son portadoras de esporas denominadas esporófilos. Antes de ver el ciclo de vida de los helechos, veamos cuáles son las estructuras que dominan cada fase. Es decir, la fase haploide va a estar dominada por el gametofito y la fase diploide va a estar dominada por el esporofito. Ahora bien, en el caso del esporofito, ¿sí? Fíjense que tenemos las hojas de los helechos y se muestra la parte del embés de la hoja, es la parte inferior. Ahí van a encontrarse los esporangios, ¿sí? Que se van a agrupar en estructuras denominadas soros. Es decir, cada soro tiene varios esporangios y los esporangios van a contener las esporas. La generación gametofítica, esporofítica es la generación dominante en los helechos. El gametofito es haploide, como dijimos anteriormente, y va a contener los órganos reproductores. Los anteridios, que van a producir espermatozoides, que tienen una estructura espiralada y son multiflagelados, y el arquegonio, que contiene a la ovocédula, y una característica importante del gametofito es que es independiente para su nutrición. Bueno, veamos ahora sí el ciclo de vida del helecho. Nuevamente, en la parte de abajo se observa la cara inferior o el embés de una hoja donde están los soros, ¿sí? Y como decíamos, los soros son agrupaciones de esporangios, ¿sí? En esos esporangios vamos a encontrar las células madres de esporas que son diploides, ¿sí? Que van a sufrir meiosis y van a generar las esporas haploides. Esas esporas haploides van a ser dispersadas grandes distancias por el viento y cuando encuentran, digamos, el hábitat apropiado, con la humedad apropiada, van a germinar para formar un gametofito bisexual, es decir, que el gametofito se va a encontrar a una distancia muy larga, digamos, muy grande del esporofito. No sucedía lo mismo con el ciclo de vida del musgo. Entonces, lo primero que se forma, ¿sí?
después de la germinación de la espora es un esporofito joven que va a evolucionar a esporofito fotosintético y luego a gametofito maduro, que como se ve en el esquema tiene 0,5 centímetros de ancho. Y también fíjense que va a contener tanto al arquegonio como al anteridio, es decir, los órganos sexuales, productor de la ósfera y de los espermatozoides respectivamente. Por lo tanto, este gametofito maduro se caracteriza por ser gametofito bisexual, pero puede ser también que los gametos se produzcan en gametofitos diferentes y en tiempos diferentes. Entonces, este tipo de reproducción también es dependiente del agua. Así, los anterozoides van a nadar en la película de agua hasta llegar al arquegonio, generalmente de otro gametofito, pero también puede ser del mismo gametofito, ¿no? O sea, entonces, en ese caso, se va a unir directamente, o sea, a la ósfera, ¿sí? U ovocédula y se va a producir la fecundación. Y ahí ya encontramos el cigoto diploide, va a generar por mitosis y citocinesis un embrión de esporofito. El esporofito joven tiene la capacidad de comenzar a echar raíces, ¿sí? Y va a continuar creciendo para dar lugar a lo que tenemos abajo en el esquema, que es el esporofito maduro, que tiene, fíjense, entre 0,3 y 1 metro de alto, generalmente. Son bastante, mucho más grandes que los musgos, ¿sí? Y en este caso, fíjense cómo el esporofito es independiente del gametofito, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría con los musgos. Entonces, en esta alternancia de generaciones del ciclo de vida del helecho, el gametofito es pequeño, es frágil y vive poco tiempo, pero el esporofito es mucho más grande y puede vivir muchos años. Fíjense que en esta figura yo les había dicho que mostramos un gametofito bisexual, es decir, se trata de un helecho, en general hablamos de helechos homospóricos, pero algunos helechos también son heterospóricos, es decir, que producen megasporas en gametofitos femeninos, y esas megasporas van a estar constituidas en megaesporangio y va a producir microesporas en gametofitos masculinos que van a estar contenidos en microsporangios. Bueno, en esta diapositiva simplemente deseo destacar lo que se mostraba en la diapositiva anterior, que son fotografías al electrónico de un gametofito maduro, ¿sí? Y una espora de helecho. Recuerden siempre que también es una reproducción dependiente de agua. Entonces, en el gametofito maduro vamos a ver las células que lo constituyen, son fotografías del microscopio electrónico de barrido, y los rizoides. Mientras fíjense la estructura arrugada característica de la espora de estos helechos. Es decir, acá ya la célula madre de espora diploide germinó y constituyó esta estructura que va a ser la dispersada por el viento, reitero, a grandes distancias, de tal manera que el gametofito siempre va a estar lejos del esporofito. Bueno, ya analizamos las características, los ciclos de vida de musgos y helecho dentro de las plantas sin semillas, y dentro de las plantas con semillas, como plantas vasculares, vamos a ver solamente en esta clase las angiospermas. Entonces veamos ahora cómo están constituidas las angiospermas. Las angiospermas son plantas vasculares con semillas que producen estructuras reproductivas que son las flores y los frutos, y por eso se las denomina también plantas con flor. El nombre angiosperma se refiere a la semilla que está incluida en el fruto, que es el ovario maduro, ¿sí? Actualmente son las plantas más abundantes en el planeta y representan aproximadamente el 90% de todas las especies de plantas.
Asimismo, como habíamos mencionado anteriormente, y a diferencia de los musgos y los helechos, la reproducción es independiente del agua, presentan también alternancia de generaciones como los helechos y los musgos. Hay una generación acá diploide pluricelular y una generación haploide pluricelular. La generación esporofítica, también diploide, digamos, es la más grande y la que más sobresale, es la más conspicua y es la que produce flores. En las angiospermas vamos a distinguir el esporofito, que es todo lo visible en la planta, el tronco, el tallo, las hojas e incluso las flores. Las flores son de naturaleza esporofítica también. Y los gametofitos. Y esos gametofitos van a estar incluidos en la flor, por lo cual decimos que la flor es el órgano reproductor de las angiospermas. Ahora bien, todas las estructuras que forman la flor no son nada más que hojas modificadas. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por estambre, que son las estructuras que van a contener los microesporangios y específicamente en el estambre se van a encontrar en las anteras, ¿sí? Y en esos microesporangios se van a encontrar los granos de polen. Ahora, las estructuras que van a formar los megaesporangios son los carpelos. Y una estructura que esté formada por un carpelo, por más de un carpelo fusionado, es lo que se denomina pistilo. Y dentro de él se va a encontrar el ovario. La parte alargada del pistilo es lo que denominamos estilo y la parte terminal del estilo es lo que denominamos estigma, ¿sí? Y en el estigma, ¿sí? Al estigma, perdón, van a llegar los granos de polen para que se produzca la fecundación. Ahora, en la flor también vamos a encontrar estructuras especializadas que son estériles, es decir, que no poseen esporas. Y es el caso de los pétalos, que el conjunto de pétalos toma el nombre de corola, y son las estructuras más internas de la flor, y las más externas son los sépalos, y el conjunto de sépalos es lo que denominamos cáliz. Ahora bien, perdón, las flores también tienen la capacidad, como dijimos anteriormente, de tener microesporangios y megaesporangios. O sea, contienen los dos, los microesporangios y los megaesporangios, se llaman flores completas o flores perfectas, ¿sí? Sin embargo, hay muchas angiospermas que producen dos tipos de flores. Unas que llevan únicamente el megaesporangio y otras solamente el microesporangio. Por lo tanto, los estambres o los carpelos pueden o no funcionar o estar ausentes. Entonces, en esas flores, ¿sí? O esas flores las vamos a llamar flores incompletas o imperfectas. El maíz, por ejemplo, es una flor que produce microesporangios y megaesporangios. Y en ese caso recibe el nombre de flor monoica, ¿sí? Y las palmeras, por ejemplo, producen flores con estambre o flores con pistilos, pero nunca producen las dos. Y por eso se denominan flores dioicas. Es decir, que en las flores incompletas o imperfectas, que produzcan estambre, el carpelo puede estar presente pero no funcional. Y en las que produzcan carpelos, el estambre puede estar presente y ser también afuncional. En esta diapositiva, en la parte izquierda, se observa cómo está constituido el estambre. El estambre está constituido por la antera y el filamento. Y en la parte superior de la diapositiva se observa un corte transversal, ¿sí?, de la antera. Entonces, ¿qué distinguimos en ese corte transversal de la antera? Estructuras denominadas sacos polínicos o también llamados microesporangios que van a contener lo que se denomina células madres de microesporas. Esa célula madre de microespora, que es una célula diploide, ¿sí?, va a sufrir meiosis para generar
4 microesporas haploides. Cada microespora haploide va a sufrir mitosis y va a formar el grano de polen inmaduro, que también es haploide. Y en ese grano de polen inmaduro vamos a encontrar una célula generadora, o también llamada célula generativa, y una célula del tubo, o también llamado núcleo de la célula de tubo, que posteriormente va a dar origen al tubo polínico. La célula generadora o generativa va a sufrir mitosis y va a dar lugar a dos espermatozoides, transformándose de esa manera en un grano de polen maduro. Entonces, en el grano de polen maduro vamos a encontrar en algunas especies el núcleo de la célula tubo, ¿sí? Y vamos a encontrar los espermatozoides. Es decir, que el grano de polen maduro tiene dos células espermáticas haploides y una célula vegetativa haploide. Muchos autores establecen que el grano de polen contiene a los gametofitos masculinos, y otros autores dicen que directamente el grano de polen es el gametofito masculino. Fíjense también cómo varía la estructura, ¿sí?, de la pared que rodea al grano de polen, tanto maduro como inmaduro, con respecto a la estructura de la pared que rodea a la microespora, a la célula madre microespora, perdón. Fíjense que ya en el grano de polen maduro aparece una estructura como espiculada, y el polímero que compone esa estructura, se denomina esporopolenina y protege, ¿sí?, a las estructuras internas, es decir, al núcleo de la célula tubo y a los espermatozoides, de la deshidratación. Acá observamos un corte transversal de la antera. Fíjense cómo en la parte central se observa una porción del filamento, es decir, tenemos las dos estructuras del estambre, y en la antera vemos los sacos polínicos que van a contener las células madre de microesporas, que van a sufrir meiosis para generar, y mitosis para generar el grano de polen inmaduro, y posteriormente el grano de polen maduro, como habíamos visto anteriormente. Tenemos fotografías al microscopio electrónico de barrido de una antera. Fíjense cómo se observa la antera y el filamento, y de un grano de polen que tiene una estructura como si fuese un grano de café, y la P indicaría la presencia de un poro. Ahora bien, que es por donde saldrían, digamos, los núcleos, las células tubo y los espermatozoides. En la parte de abajo se observa también una fotografía al microscopio electrónico de barrido, con un grano de polen con estructuras con espículas. Se observa un poro muy grande también, y hacia la derecha de esa diapositiva vemos granos de polen con diferentes estructuras y diferentes tamaños, que va a ser característico de cada especie.